Voy a hablar de la terapia farmacológica en la osteoporosis y como este es un día dedicado a la osteoporosis y se han introducido un montón de conceptos importantes, muchos, muy rápido, la verdad es que en esta ponencia voy a hacer un poco de coche-escoba. No he puesto estudios, lo he hecho sencillito para ir un poco recalcando todos los conceptos fundamentales que se han ido hablando a lo largo del día de hoy. Bueno, los conceptos importantes, ya la doctora Tebar nos lo ha hablado, el estilo de vida saludable, calcio y vitamina D. Solo dos pinceladas, las dos leyendas negras del calcio, el riesgo de nefrolitiasis y el aumento de riesgo cardiovascular. En principio, la nefrolitiasis está desmentida en revisiones sistemáticas y el riesgo cardiovascular, la evidencia disponible sugiere que una ingesta diaria total de calcio, tanto la dietética más los suplementos inferior a 2000, no aumenta el riesgo cardiovascular. De la vitamina D tampoco voy a hablar y ya vamos al lío, al tratamiento farmacológico. Sabéis que el tratamiento farmacológico está indicado en pacientes con una densitometría menor. A todo esto, en principio la ponencia está basada en la actualización del consenso de osteoporosis de la Sociedad Española de Reumatología y que la verdad es que lo tenía que haber escrito por algún lado y no lo he reseñado, pero bueno, el consenso de la Sociedad Española de Reumatología, la última actualización. Pacientes con una densitometría menor o igual a menos 2,5, fractura por fragilidad, riesgo elevado de fractura medida por FRAX, con un riesgo para fractura de cadera con una DMO más del 3%, y toma de, como hemos hablado, corticoides, inhibidores de aromatasas o antiandrógenos. Se recomienda tratar todas las fracturas de cadera y de vértebra y el resto de las fracturas se tratarían en función del resultado de la DEXA y del riesgo de nueva fractura, calculado mediante el FRAX. En este momento ya no nos basamos en la densitometría en sí. La eficacia de los tratamientos se mide por la capacidad de reducir el riesgo de fracturas, que es lo que nos importa. Al final, la densitometría ayuda, pero que suba más o suba menos no es tan importante. Queremos reducir las fracturas, que es nuestro último fin. Tenemos tres tipos de fármacos: los antirresortivos o anticatabólicos, los anabólicos y los agentes de doble acción. Los antirresortivos actúan inhibiendo los osteoclastos, disminuyendo la reabsorción ósea. Los anabólicos aumentan el remodelado y hacen formación, predomina la formación sobre la reabsorción, es decir, actúan sobre los osteoblastos. Y los agentes de doble acción, que tienen el doble mecanismo antirresortivo y anabólico. Empecemos con los antirresortivos, los bifosfonatos. Son los fármacos más utilizados y es tratamiento de primera línea en osteoporosis posmenopáusica y del varón. Pertenecen a este grupo alendronato, risodronato, ivandronato, zoledrónico. Son eficaces en reducir fracturas vertebrales y no vertebrales. Tienen una buena tolerancia, además sabéis que tenemos presentaciones de todas las formas y colores. Aparte de las presentaciones tradicionales, tenemos las semanales, las mensuales. Tenemos las de toda la vida, pero tenemos también las líquidas. Tenemos las gastroresistentes que se toman con alimentos. O sea que sí que hay diferentes opciones para que al paciente, para un poco darle el bifosfonato que al paciente le resulte más cómodo y que si uno no lo tolera, pues igual probando un gastroresistente o probando un líquido o probando un mensual, facilitas un poco esa toma. La adherencia, hemos hablado, el gran problema de los bifosfonatos es la adherencia. También hemos estado hablando en largo y tendido, ya habíamos hablado, una adherencia un 30% en preparados semanales, 47% en preparados mensuales. Y también hemos hablado un poco de lo que podemos hacer dentro de las posibilidades, sabiendo que tenemos un sistema de salud sobrecargado, sabiendo que todos nosotros estamos sobrecargados, que no nos sobran las enfermeras, ni los médicos, ni nos sobra nada, pero un poco lo que podemos hacer. No se ha demostrado la superioridad de un bifosfonato frente a otros. Y la famosa barrera de los 5 años, que decíamos. A partir de los 5 años de tratamiento hay que evaluar, dependiendo de las características del paciente y el riesgo de fractura. Y ahí reevalúas al paciente y decides si sigues con el tratamiento, si cambias el fármaco o si es un paciente de bajo riesgo, puedes suspender el tratamiento, que son las famosas vacaciones terapéuticas. Se suspende un tiempo y un tiempo después se puede reiniciar o igual no hace falta reiniciarlo. Depende un poco de cada caso y del riesgo del paciente, valorando los factores de riesgo.
pero sobre todo el concepto de que no hay que suspender el tratamiento sistemáticamente a todos los pacientes a los 5 años de tratamiento. Hay estudios de eficacia y seguridad a 10 años con alendronato que demuestran un aumento continuo de la densitometría en columna lumbar y estabilización en cadera sin efectos secundarios relevantes. Ya ha hablado la doctora Martínez, yo la verdad es que no lo había escrito por tampoco liar mucho la cosa. Es verdad que es en pacientes de alto riesgo, pero sobre todo lo importante es que os quedéis con la idea que no hay que suspender el tratamiento a los 5 años y se puede continuar. Si el paciente necesita un tratamiento y consideramos que el bifosfonato es el idóneo en ese momento, se puede seguir. Muy importante el aporte de calcio y vitamina D. Estamos hablando de un fijador del calcio. Si no tenemos calcio que fijar, no estamos haciendo nada con el tratamiento o no estamos haciendo suficiente con el tratamiento. Y si eso se lo explicas al paciente, el paciente lo entiende. ¿Cómo se toman los bifosfonatos? Lo sabéis, pero como estamos fijando conceptos fundamentales, no está de más explicarlo. Se toman por las mañanas, en ayunas, con un vaso de agua del grifo y se puede comer media hora después con las presentaciones semanales, 1 hora después con las mensuales. Lo que yo les digo siempre a los pacientes, interesa que el producto baje, que no se quede a mitad camino, tiene que bajar el estómago. Entonces, que no se lo tomen y se tumben. Pueden ducharse, pueden hacer lo que quieran, pueden estar sentados, pero que no estén tirados en el sofá, que estén sentados, bien rectitos. Y los efectos adversos hablaremos después en la ponencia siguiente, o sea que no me extiendo, la osteonecrosis maxilar y la aparición de fracturas atípicas. Bueno, la idea con la que quería que os quedarais, pero creo que ya la he desarrollado y me he anticipado a la diapositiva. El otro antirresortivo que tenemos, el denosumab, es un anticuerpo monoclonal IgG2 humano producido por ADN recombinante que actúa sobre el RANK ligando, inhibiendo a los osteoclastos. Inhibe activación, maduración y supervivencia de los osteoclastos, con lo cual disminuye la reabsorción, tanto en hueso trabecular como cortical. Es otro tratamiento de primera línea para mujeres posmenopáusicas, para varones con alto riesgo de fractura y como tratamiento de la pérdida ósea asociada a la supresión hormonal en hombres con cáncer de próstata. Ha demostrado reducir significativamente el riesgo de fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera. Se administra mediante inyección subcutánea cada 6 meses. Es eficaz en pacientes previamente tratados con bifosfonatos y no requiere un periodo de descanso. Directamente continúas el bifosfonato con el denosumab. Y, otra vez, es importante que los pacientes reciban un aporte adecuado de calcio y vitamina D para que haga su acción y para evitar el riesgo de hipocalcemia. No requiere ajuste en insuficiencia renal, pero ojo, en aquellos pacientes con insuficiencia renal grave, hablamos de un aclaramiento de creatinina por debajo de 30 o que están en diálisis, tienen más riesgo de hipocalcemia, con lo cual, además de controlar los suplementos, hay que monitorizar al paciente más. Como eventos adversos graves tenemos la osteonecrosis maxilar y las fracturas atípicas. Entonces, un poco como reflexión final. En principio, la gran diferencia del denosumab frente a los bifosfonatos es que el denosumab es reversible, para lo bueno y para lo malo. Es decir, lo malo es lo que hemos estado hablando. No se puede suspender y no das nada más, porque pierdes el efecto beneficioso que has conseguido y ahí nos vienen las fracturas de rebote. Y no hemos conseguido nada con todos los años de tratamiento que llevábamos. Para lo bueno es que al ser reversible, cuando tienes un efecto adverso y suspendes el tratamiento y lo continúas con otro, por supuesto, con un anabólico, por ejemplo, ese efecto adverso, por ejemplo, las osteonecrosis maxilares, se curan más rápidamente. O de cara a las fracturas atípicas. Entonces, es reversible para lo bueno y para lo malo, pero hay que tenerlo claro, que es reversible. Terapia hormonal sustitutiva. Como sabéis, los estrógenos pueden reducir la incidencia de fracturas vertebrales y periféricas. Así que antiguamente se consideraba que la terapia hormonal sustitutiva era un fármaco válido para tratar y prevenir la osteoporosis. En este momento, dado que es menos eficaz que los otros tratamientos que tenemos y que tiene efectos adversos importantes, como el aumento de riesgo de cáncer de mama, cardiopatía isquémica, ictus, tromboembolismo venoso, no se considera un tratamiento recomendado para la osteoporosis. Pero podría tener su papel a corto plazo en mujeres con una menopausia precoz
intensa, sintomatología climatérica, o si no, puedes administrar otros fármacos. Los SERM, moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, tienen un efecto agonista en hueso y metabolismo lipídico y antagonista en tejido mamario y útero. Son fármacos de segunda línea para el tratamiento de la osteoporosis. Tenemos dos, el raloxifeno y el bacedoxifeno. El raloxifeno, que fue la primera generación, ha demostrado reducir fracturas vertebrales en mujeres posmenopáusicas, pero no es eficaz en prevenir las fracturas de cadera. A pesar de su efecto beneficioso en el metabolismo de los lípidos, no parece que reduzca el riesgo de enfermedad coronaria y además se relaciona con un aumento de fenómenos tromboembólicos. Eso sí, a los ginecólogos les gusta mucho este tipo de fármacos porque disminuye la incidencia del cáncer de mama con receptor estrogénico positivo. El bacedoxifeno es la segunda generación, el más nuevo, y reduce la incidencia de fracturas vertebrales en mujeres posmenopáusicas, pero en los estudios no logró reducir la incidencia de fracturas de cadera, solo en el subgrupo de alto riesgo. Y aunque en menor medida que el raloxifeno, también presenta eventos adversos trombóticos, como trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar y trombosis venosa de la retina. Cerramos el capítulo de los antirresortivos y vamos a los anabólicos, a los que forman hueso, que tenemos las distintas teriparatidas, producidas en Escherichia coli mediante tecnología de ADN recombinante, es idéntica a la secuencia N-terminal de 34 aminoácidos de la hormona paratiroidea humana. Administrada a dosis bajas de forma intermitente, actúa sobre los osteoblastos, promoviendo la formación del hueso. Es un fármaco de primera línea para el tratamiento de la osteoporosis con elevado riesgo de fractura en mujeres posmenopáusicas, en varones y en osteoporosis por corticoides. En mujeres posmenopáusicas ha demostrado una disminución significativa de la incidencia de fracturas vertebrales y no vertebrales, pero no en fracturas de cadera. Pero también tiene la capacidad de mejorar los retrasos de la consolidación de fracturas y la osteointegración de la prótesis. Aún se está viendo un poco en este sentido cuánto. Su efecto en densitometría ha demostrado ser superior a los bifosfonatos. Se administra diariamente de forma subcutánea y está limitado el tratamiento a un periodo máximo de 2 años. ¿Por qué? Porque en los estudios con ratas de Fischer se vio que tratamientos más prolongados se provocaba un osteosarcoma. En humanos no se vio este efecto, pero el laboratorio no hizo estudios a más largo plazo en humanos. O sea que no hay estudios, no hay evidencia, o sea que no podemos prolongar el tratamiento más allá de 2 años de tratamiento. La verdad es que efectos secundarios muy leves, el 11% puede presentar una hipercalcemia, pero que es asintomática y no suele dar grandes problemas. Entonces, es un muy buen fármaco, pero, como hemos hablado antes, es muy caro. Es verdad que con los biosimilares ha bajado el precio y luego, además, es un fármaco que hay que administrarlo diariamente durante 2 años. Tienen que ser pacientes cumplidores, que quieran hacerlo. Con lo cual, esos son un poco las grandes contras de las teriparatidas, el precio y la incomodidad del mecanismo de administración. Y el último fármaco, el romosozumab, es nombre comercial Evenity, es un fármaco nuevo que aún no tenemos, ¿de acuerdo? Es un anticuerpo monoclonal humanizado, IgG2, que se une a la esclerostina inhibiéndola. Tiene una doble acción, aumenta la formación ósea y reduce la reabsorción. Se aprobó por la FDA en abril del 19, se aprobó por la EMA en diciembre del 19 y en ficha técnica salió la indicación de osteoporosis grave en mujeres posmenopáusicas con un elevado riesgo de fractura, pero no está comercializado, o sea que de momento no lo podemos prescribir y no sabemos cuándo saldrá. El laboratorio nos dice que pronto, pero no lo sabemos. La pauta recomendada consiste en tratar con romosozumab durante 12 meses y luego continuar con un tratamiento antirresortivo. No requiere ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal. En los pacientes con insuficiencia renal grave o que se someten a diálisis hay que monitorizar la concentración de calcio. Es un fármaco que en términos de eficacia parece muy bueno, ha demostrado una reducción estadísticamente significativa del número de fracturas, tanto clínicas como subclínicas, y de hecho en un estudio que comparaba romosozumab con alendronato, que es el gold standard, se vieron 127 fracturas
en el grupo de romo frente a 243 del grupo de alendronato. Pero no todo es tan bonito. Entonces aquí tenemos la contra. En los estudios aleatorizados y controlados se ha observado un aumento de los acontecimientos cardiovasculares graves, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular, con lo cual está contraindicado en pacientes que hayan sufrido infarto de miocardio o accidente cerebrovascular con anterioridad. Previo a instaurar el tratamiento, hay que consensuar médico-paciente y valorar beneficios-riesgos, poner en un lado de la balanza el riesgo de fractura y en el otro el riesgo cardiovascular, basado en factores de riesgo. Enfermedad cardiovascular establecida, hipertensión, hiperlipidemia, diabetes mellitus, tabaquismo, insuficiencia renal grave y edad. Y si durante el tratamiento una paciente experimenta un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular, hay que interrumpir el tratamiento con romosozumab. También se ha notificado hipocalcemia transitoria como efecto adverso poco frecuente, osteonecrosis de mandíbula y fracturas atípicas. Pero como digo, aún no tenemos manejo de este fármaco porque no está comercializado aún. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. La doctora Tebar te agradece que hayas ajustado tu tiempo para poder compensar el suyo. Seguimos.